México es ampliamente conocido por su consumo de maíz en tortilla, así como en una enorme cantidad de platillos culinarios. Este es un producto, porque además somos la cuna y el centro del maíz, al que estamos culturalmente muy arraigados, es parte de nosotros y por eso somos conocidos en el mundo. Además de esto, lo utilizamos para muchas otras cosas que no tienen que ver tanto con el consumo. El alimento de los ganados, la industria, muchas cosas dependen del maíz. No solamente además en este país, sino en el resto del mundo, ya que llevamos esta cosa tan increíble al resto de los países. Ahora, teniendo nosotros, siendo el centro de este producto, utilizándolo tanto y estando tan arraigado a nuestra cultura, ¿por qué importamos tanto? A pesar de que en México consumimos muchísimo maíz, el año pasado se reportó que entre el 2023 y el 2024 más o menos importamos alrededor del 24.8 millones de toneladas métricas de maíz, principalmente de Estados Unidos, que es el que nos abastece de alrededor de entre el 90 y el 97%. ¿Por qué necesitamos tanto maíz si nosotros somos la cuna de este producto? Bueno, pues nosotros somos ampliamente conocidos y México se declara autosustentable, sobre todo en maíz blanco para el consumo humano. Pero la realidad es que la demanda que tenemos de maíz para muchas de las cosas que se utiliza es muchísimo mayor a lo que nosotros podemos producir. El maíz amarillo en este aspecto tiene un papel muy importante, ya que de este producto importamos la mayor parte. Eso significa que sí, efectivamente nosotros somos autosuficientes para lo que tiene que ver con el consumo humano de maíz blanco, pero para todo el inmenso panorama de cosas que necesitan maíz para poder salir adelante, los ranchos lecheros, los ranchos de alimentación y engorda de ganado bovino, ovino, caprino, tenemos el tema de la industria que además utiliza el maíz para muchas cosas, están empezando a salir estas alternativas de combustibles que vienen también del maíz, para muchísimas cosas, además de para el maíz blanco para consumo, pero no solamente en lo que tiene que ver con la comida de las familias de todos los días, sino también para la industria de hacer alimentos de diferentes tipos, para la industria almidonera, para todo este inmenso panorama, porque el maíz se necesita y se utiliza para un extensísimo número de cosas. La realidad es que no producimos lo suficiente. Es más, no producimos 24.8 millones de toneladas métricas que necesitamos al año, lo cual sí o sí requiere que nosotros tengamos que acudir a mercados internacionales para abastecernos de este producto. Ahora, ¿cuáles son estas causas por las que tenemos que importar tanto? Ya mencionamos que esta demanda es muchísimo mayor a la oferta que el mismo país puede abastecer. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque esta demanda ha venido incrementando, porque cada vez se descubre que el maíz es una mejor alternativa para muchas cosas y muchas industrias que dependen también de él han aumentado. Cada vez ha crecido más la industria de la producción cárnica, de la producción de huevo, de la producción de carne avícola, de la producción de leche, y todos estos ranchos, en una gran parte, necesitan de maíz para el alimento de los ganados, los famosos piensos. Estos al final del día no son más que pequeñas unidades, que en muchos casos son enormes, que requieren de este maíz para poder abastecer a los pollos, a las vacas, a los animales en general, que requieren de este alimento para poder engordar, para producir huevo, para producir pollo, para producir la famosa barbacoa de los domingos que tú te echas con tu familia junto con tu coquita de vidrio. Todas esas cosas, al fin, toda esa carne, esa leche, ese huevo, pues también viene en gran medida del maíz. El pavo que nos vamos a echar ahorita en Navidad, pues muy seguramente habrá consumido maíz en algún punto de su vida. Las carnitas de los sábados en la mañana, ¿no? Ese puerco, pues también. El alimento de los animales ha ido incrementando cada vez más en su demanda y por eso sobre todo también la demanda del maíz amarillo, que es frecuentemente utilizado para la industria del animal y para la industria ganadera, y que en México no se produce tanto porque la demanda sobre todo se enfoca en lo que es el consumo humano, que además es un mercado que paga muchísimo mejor a esa producción. El hecho de que en México nos guste la tortilla, pues es porque es parte de nuestro acervo cultural, como ya lo habíamos mencionado, un factor que por un lado tiene muchas ventajas, pero por otro, pues llega a hacer esta pequeña
pues brecha entre el maíz blanco y el maíz amarillo porque la mayoría del mercado demanda maíz blanco. Mientras que otra gran parte que está cada vez en aumento y también demanda mucho maíz, requiere de este maíz amarillo que se produce menos porque los productores de maíz, que además están limitados, pues se enfocan en el maíz blanco para poder abastecer a esta demanda de consumo humano que además en general tiende a ser mejor pagada. Por otro lado, no han existido incentivos gubernamentales que le den al productor un precio benéfico, un precio superior por su producción de maíz amarillo, sabiendo que tenemos esa demanda tan grande. Además, todo esto se empeora por el hecho de que cada vez hay menos interés por parte de la juventud actual en trabajar en el campo. Ofertas más llamativas y que requieren de menor esfuerzo, como lo que serían, por ejemplo, sueldos en lo que sería la industria o las empresas que requieren de mano de obra, llegan a hacer que para un joven, que además en muchos casos carece de oportunidades que le permitan salir adelante, sea más atractivo irse a ensamblar coches que a sembrar tierra y a ararla y a regarla y a fertilizarla y a trabajar en el campo, que es un trabajo que además pues es un trabajo duro. Por otra parte también tenemos áreas del país donde esta producción está comprometida. Tenemos zonas donde la producción, que es muy limitada por diferentes aspectos, tiende a ser mucho menor a la demanda de esa misma zona, lo que requiere que estas zonas se abastezcan con maíz que venga necesariamente de otro lado. Por otro lado también, en tema y volviendo un poquito al maíz amarillo, por cierto, del maíz amarillo vamos a sacar ahorita muchos videos porque es un tema muy interesante. El maíz amarillo, por ejemplo, teniendo este papel protagónico, ¿no? Del cual, por ejemplo, se estima que alrededor del 80% se importa de otros lugares, sobre todo de Estados Unidos, pues no, como ya dijimos, culturalmente no está tan cultivado. Por otro lado, no es un producto que cada vez tiene una demanda mayor y por otro lado también aquí en México puede ser que la infraestructura, la producción, la logística de Estados Unidos en torno a este tipo de maíz sea mejor, por lo que en algunos casos importarlo llega a ser más conveniente que lo que se pueda producir aquí. Y finalmente, bueno, también además en Estados Unidos existe también una diferenciación fuerte en el tema de los maíces amarillos en cuanto a lo que es semilla especializada, tecnología para producir, superficies agrícolas de mayor tamaño, sin el tema, por ejemplo, de que haya temas de sierras, cerros, montañas, ¿no? Toda esta franja maicera que es impresionante. Y finalmente, y para terminar también, tenemos toda esta... Pues yo no sé si problema, pero vamos a llamarle todas estas cuestiones de paradigmas donde a los agricultores mexicanos normalmente no les gusta sembrar maíz amarillo porque existen algunos mitos y algunas realidades también, vamos a hablar de ellas en un video que sacaremos próximamente sobre el maíz amarillo, que es más plaguiento, que produce menos, que, ¿no? Siendo una alternativa que cada vez y cada vez más se necesita con mayor urgencia. A todo esto hay que sumarle la característica de que internacionalmente en este momento hay mucha oferta. En este momento, y como ya lo habíamos analizado en videos anteriores que pueden checar aquí en nuestro canal, hay una sobreoferta de maíz. Esto, así como en cualquier otro producto del mercado, obedece a la ley de la oferta y la demanda. Si en el mundo hay mucho maíz, pues el precio del maíz va a ser menor. Si en el mundo hay poco maíz, el precio de este va a ser mayor. Y esto en muchas circunstancias, más bien en muchas condiciones, en muchos panoramas distintos, junto con el hecho de que tenemos el Tratado de Libre Comercio acá arriba con los güeros, pues en muchos casos lleva al país a que quiera comprar maíz en vez de producirlo porque llega a ser más conveniente. Esto mete a la situación, o más bien, esto nos lleva a concluir que al final del día, lo que es la enorme cantidad de la demanda que hay en México de maíz no alcanza a ser abastecida, sin mencionar los otros factores como el mercado internacional que acabamos de mencionar, no alcanza a ser abastecida por los productores mexicanos. ¿Qué se necesitaría en ese caso para que podamos aumentar esta producción? Bueno, pues se necesita un esfuerzo muy fuerte, tanto de la parte gubernamental como de la parte privada y de cada uno de nosotros, para poder lograr este cometido. De hecho, ese es más o menos el objetivo de este canal, ofrecer un recurso de información que les permita lograr esto. ¿Cuáles serían estas líneas de trabajo? La primera,
necesitamos que se generen políticas públicas coherentes que le permitan al productor obtener beneficios por su trabajo. Si lo que necesitamos es maíz amarillo, yo no entiendo, vamos a hacer un video de eso y lo pueden checar en nuestro canal en los futuros días, pero yo no entiendo por qué el maíz amarillo no tiene un precio más benéfico que el maíz blanco. Por otro lado, requerimos de apoyo fuerte en algunas zonas del país que necesitan ser tecnificadas, donde la población tiene que ser alfabetizada, donde se necesita mayor conocimiento acerca de agricultura para tener rendimientos mayores. Se necesita, por otro lado, también mayor acceso a tecnologías de punta, que las personas puedan adquirir y puedan también aspirar a tener, por ejemplo, híbridos que les permitan tener un mayor rendimiento. No, que nosotros como empresa semillera que vende semilla para poder tener mayores producciones pueda llegar a más gente y que la gente pueda adquirir esa semilla. Por otro lado también que exista acceso a maquinaria, a riego, investigación. Por otro lado también lo que se necesita también es el tema de pues esta importante investigación y este importante esfuerzo, que ya estamos en eso, en generar maíces amarillos contundentes que puedan competir y puedan tener rendimientos importantes como los blancos. Aquí en México, como lo que más se consume son blancos, pues en lo que más se ha invertido para la investigación es en blancos. Entonces necesitamos invertirle a la investigación en maíces amarillos, para que toda esta industria que lo necesita, toda esta industria almidonera, toda esta industria de ganadería, toda esta industria alimenticia lo pueda obtener. Finalmente también se necesita un estudio amplio y también ya a nivel específico estrategias particulares para cada zona en la que nosotros podamos aumentar el promedio de producción a nivel nacional. Tenemos un promedio de rendimiento a nivel nacional que es muy bajo. Muy bajo. Esto no quiere decir que no haya ranchos que produzcan muchísimo, pero si ustedes se meten al rendimiento promedio que tenemos a nivel nacional, se van a dar cuenta de que es un rendimiento bajísimo, porque la gran mayoría de los productores de este país no tienen ni los recursos ni la información para poder producir mejor. Entonces hay que meterle esfuerzos importantes en ayudar a que el productor pueda producir más y pueda ganar más y mejor. Como siempre, la opinión más importante es la tuya. No nos dejes de hacer tus comentarios, de darle like, de compartir este video con las personas a las que creas que también les pueden interesar, que me parece que la agricultura es un tema que nos tiene que interesar a todos. Y bueno, nos vemos en los siguientes videos, ya que vamos a hablar de esto y de cosas también muy interesantes en los siguientes videos. Espero que estén muy bien y que les vaya a todo dar.